Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un tema muy importante sobre la tecnología de las computadoras. Hoy les hablaré del disco duro, que con términos profesionales se conoce como HD o Hard Disk. Y sin más introducción, voy a entrar de lleno al tema de hoy, en este video. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. La información que se guarda en ellos es memoria no volátil. Esto quiere decir que no se pierde al apagar el equipo que posee el disco duro. Las partes físicas más importantes son las siguientes: el eje o motor de giro, el plato, slider y cabeza, el brazo de cabezas, activador de cabezas, el cable plástico que transfiere los datos de las cabezas a la caché del disco duro y que éste posteriormente la traslada a la computadora para que el usuario pueda ver la información solicitada. El eje o motor de giro es el encargado de imprimir la velocidad a los platos. Se alimenta de corriente directa gracias a un generador que lleva incorporado. El plato o disco es un disco circular en el que se almacenan los datos en formato magnético. El hecho de que estos platos o discos sean rígidos es el que les da su nombre, en oposición a los materiales flexibles empleados en los disquetes. Los discos duros modernos normalmente emplean uno o más platos fijados en un mismo eje. Un plato puede almacenar información en una de sus caras o en ambas, requiriendo en este caso un cabezal de lectura y escritura para cada cara. El cabezal o cabeza es uno de los componentes que forman el disco duro, concretamente el responsable de la lectura y escritura de los datos en las pistas. Está unido a un brazo mecánico. Por lo general hay varios brazos mecánicos en las unidades de discos magnéticos que se mueven para acceder a la pista correspondiente, posicionando de esta forma el cabezal de lectura y escritura en la pista sobre la que se desea actuar. En la imagen se muestra una unidad de disco con 5 platos y 10 cabezales. Cuando el usuario realiza un pedido tanto de leer como de escribir datos, el controlador recibe este pedido y comienza a revisar el registro. Busca la ubicación de los datos para leerlos o un registro vacío en los discos para escribir nuevos datos. El motor se acelera para que el brazo activador pueda moverse sobre los discos a medida que estos giran. El brazo activador es el componente que toma los datos de los discos o escribe nuevos datos en los mismos haciendo uso de las cabezas. El cable plástico está conectado al brazo y este a su vez a las cabezas. Por medio del cable es enviada la información a la caché del disco duro y luego es enviada a la computadora para que el usuario pueda ver la información solicitada. Un plato de disco duro está dividido en varias partes importantes, entre las que se pueden mencionar están pista, sector geométrico, sector de pista, clúster, MBR o Master Boot Record. La pista es un área circular del o los platos que contenga la unidad de disco, tal como se muestra en la imagen que ahora está presente en su pantalla. En este caso, la circunferencia de color rosado. Sector geométrico es un sector del plato que comprende o abarca parte de varias pistas. En el caso de este ejemplo, se puede ver claramente el área marcada de color azul claro.
Sector de pista es una pequeña área de una pista determinada, tal y como se muestra en el color violeta de la pista 8 y en el color rojo de la pista 0. Un grupo de sectores o clúster comprende el área de una pista o varios sectores de una pista. El color verde de la pista 2 es un ejemplo claro de clúster. El MBR se encuentra en la pista 0 y en el sector 0. Es un área reservada en la cual no se guarda información por parte del usuario. Esta área es exclusiva para guardar información de arranque del sistema y la tabla de particiones de disco. Todas las partes lógicas mencionadas de un plato son muy delicadas. Para que no se dañen debemos dar buen trato a los discos duros al momento de manipularlos, y un punto muy importante es que no debemos desarmarlos si no tenemos conocimiento, porque con un mínimo error el disco queda inservible. Para que tengan una mejor idea les mostraré un disco desarmado. Este lo desarmaré porque ya no sirve para guardar información en él. Este es un disco duro de 2.5 pulgadas para computadora portátil. En la parte de enfrente se puede ver la marca y sus características. En la parte de atrás solo se puede ver la placa principal del disco duro y algunas características. Después de haber destapado el disco duro, se observa de esta manera, y dependiendo de la capacidad del disco, así es la cantidad de platos que posee. En este caso, un disco duro de 80 GB y contiene 2 platos. Ahora voy a mostrarles el disco duro trabajando. Como se podrán dar cuenta, al momento de conectarlo inicia a trabajar el motor y produce las revoluciones del disco. Esa es la faja que traslada los datos a la tarjeta madre. En la punta del brazo se encuentran las cabezas. Se puede observar claramente cómo los platos están en plena revolución y en el centro el motor que produce las revoluciones al recibir la energía. Voy a desconectar y a conectar nuevamente para que vean de nuevo cómo trabaja el disco duro. Ha sido un gusto haberles presentado este material. Espero les haya servido de mucha ayuda. Hasta la próxima.